Nadie puede haber iniciado una vida cristiana en el poder del Espíritu sin tener una vida devocional. No es posible. Por esto, el tema del día de hoy es ¿qué hace el Espíritu Santo en cada tiempo devocional? La obra del Espíritu Santo en cada uno de tus tiempos devocionales. Nuestra única manera de vivir nuestra vida cristiana es en el poder del Espíritu Santo y a través de la vida de fe en Jesucristo. ¿No pudiste tú empezar una vida cristiana en el poder del Espíritu y entonces vivir tus días como cristiano sin una vida devocional, sin una vida apartada por Dios para llevar a cabo su propósito? Porque una vida devocional te mantiene y te ayuda a vivir permaneciendo a los pies de tu Señor Jesucristo, conociendo su voluntad, dependiendo de esta voluntad, obedeciéndola para glorificar a tu Señor Jesús. Y esto siendo apegado a su palabra, siendo dirigido por el Espíritu Santo, enseñado, corregido, instruido todos los días. La gente cree que puede vivir una vida cristiana apartada de la revelación de la Biblia y de la guía del Espíritu Santo. Es decir, viviendo sin la revelación de la palabra de Dios, viviendo sin su instrucción de la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Y la Biblia nos testifica esta verdad. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por tus obras, por la carne? ¿Vas a seguir viviendo por tu propia forma de vivir? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre nosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es decir, habiendo nacido de nuevo por el Espíritu Santo y habiendo sido apartado por Dios, ¿piensas que puedes vivir tus días como cristiano sin la revelación de la palabra, sin el conocimiento de la palabra de Dios en tu corazón y en tu vida? Siendo enseñado por el Espíritu Santo en cada día, redarguido en cada condición de tu corazón, corregido e instruido por el Espíritu Santo cada día, dándote su instrucción. ¿En verdad creemos que podemos vivir nuestra vida cristiana de esa manera? Eso no es lo que nos enseña la Escritura, ¿te das cuenta? Porque el único que puede transformar, el único que puede hacer en los redimidos por Jesucristo, es el Espíritu Santo de Dios. Así que, si ningún ser humano puede salvarse a sí mismo, mucho menos puede santificarse a sí mismo. Es decir, apartarse a lo bueno, pensar de acuerdo a Dios y hacer lo bueno en cuanto a los términos y doctrina y enseñanzas de nuestro Señor, apartarse de lo malo, es decir, hacer la voluntad de Dios y entonces vivir alineado conforme a la obra y a los propósitos de Dios. Nadie puede hacer eso por sí solos. El único Dios que salva es Jesucristo. Por tanto, si es el único Dios que salva, es el mismo Dios que nos puede, que tiene la habilidad, la soberanía, el poder de santificarnos. Así que, ¿qué hace el Espíritu Santo en cada tiempo devocional? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nuestros tiempos devocionales bíblicos? La palabra santificación o santificar significa apartarse, ser apartado. Dios, cuando nos ha justificado, nos santifica, nos ha apartado para Él, para sus propósitos eternos. Dios santifica, aparta a los que son suyos, a los que Él redimió, Él pagó el precio, su sangre, por los que han de ser salvos por Él, para que le conozcan, para que tengamos una relación personal e íntima con Él, a través de su palabra, a través de conocerle, porque en esto consiste la vida eterna, en que le conozcamos al único Dios verdadero, a Jesucristo. Y esto es a través de su palabra que nos ha dejado y que Él nos la revela a través de nuestro diario
vivir nuestro diario devocional, bíblico y personal. Y por supuesto, y esto es únicamente y a través de la obra del Espíritu Santo en cada tiempo devocional en sus redimidos, con sus redimidos. Y esto significa también aprender de Él a buscar la voluntad de Dios. Él te la revela, Él te la deja conocer a través de cada tiempo devocional. Él te revela su palabra cada vez que tú la lees, cada vez que tú oras, cada vez que tú meditas en ella, y entonces Él te enseña en qué cosas diariamente en el devocional que corresponde a ese día, Él te deja ver en qué cosas Él te revela a ti y que tú necesitas conocer, ser instruido, ser capacitado, ser habilitado para ir y obedecer. Saliendo de tu tiempo devocional, ahora tú vas y obedeces, vives de acuerdo a lo que el Señor te ha revelado. Pero esto es porque el Espíritu Santo te revela y te habilita porque has sido apartado por Él. Y nadie puede hacer esto por sí mismo. Nadie. Porque el mismo Dios que nos salvó, Jesucristo, Él es el único que puede santificarnos. Jesucristo, a través de la obra del Espíritu Santo. Y la Escritura, la palabra de Dios precisamente nos enseña aquí que hemos recibido el Espíritu por fe en Jesucristo. Porque por el Espíritu es que hemos sido apartados. Y ahora crees tú que puedes vivir tu vida cristiana como apartado, como redimido por Jesucristo, en tus propios términos, en tus propios conceptos, en tus propios pensamientos, en tu misma forma de vivir, por nuestras propias fuerzas y sin tus tiempos devocionales bíblicos, personales y diarios? ¿Crees tú que puedes seguir viviendo de esa manera? ¿Crees que esa es una vida cristiana? ¿Puedes seguir viviendo? ¿Puedes vivir tu vida apartado del conocimiento, de la instrucción de Dios? Absolutamente no. Nadie puede. Precisamente para esto se nos ha otorgado, se nos ha dado nuestros tiempos devocionales bíblicos, personales y diarios. Porque si tú no has iniciado una vida devocional bíblica, tú has subestimado el poder de Dios. Tú has subestimado a tu Redentor Jesucristo, que te salvó y te apartó para Él, para sus propósitos. Y lo más peligroso de todo esto es que si tú has subestimado a tu Salvador y quien te ha apartado para Él, tú te has sobreestimado, porque tú piensas entonces que puedes vivir tu vida, seguir viviéndola apartado del conocimiento de su palabra santa, la cual Él nos ha dejado precisamente para aprender de Él, y esto es a través de la palabra de su gracia, porque la palabra de Dios es la que tiene el poder para sobreedificar a sus redimidos y darnos la herencia con sus santificados, con sus apartados para llevar a cabo su propósito. O de lo contrario, seguiremos viviendo como aquel pueblo de Israel en esclavitud y en Egipto. No es posible que podamos seguir viviendo en la ignorancia, en la necedad, de seguir viviendo una vida cristiana, apartados pero de Dios, haciendo nuestra propia voluntad, creyendo que podemos seguir viviendo apartados de su conocimiento, de su palabra. No podemos seguir viviendo en ese engaño. Así que, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestros tiempos devocionales? ¿Qué hace el Espíritu Santo en cada tiempo devocional? Sin la obra del Espíritu Santo en cada tiempo devocional seguiremos viviendo apartados para ser instruidos, capacitados, redarguidos, corregidos, instruidos, habilitados. Porque si no vivimos una vida devocional, seguiremos viviendo apartados, pero de Dios. No del mundo, no del pecado, sino de Dios. Y esta actitud es muy peligrosa. Y he aquí, una vez más, que resalto la importancia de que tú inicies una vida devocional bíblica hoy. Porque si tú crees que puedes seguir viviendo una vida cristiana apartada de la obra del Espíritu Santo, de pasar tiempo devocional bíblico personal diario,
entonces eso no es vivir una vida cristiana, una vida en Dios y con Dios. Todo lo contrario. Esa gente ha estado viviendo apartada, pero de Dios, de la obra del Señor en sus vidas. Han estado viviendo en desobediencia porque no han venido a conocer la voluntad de Dios, a aprender del Señor, el único que nos puede habilitar y apartar para Él, para saber en qué obedecerle, saber en qué cosas hacer y qué no hacer y cuándo hacerlas. Y todo esto está revelado en su palabra, y el Espíritu Santo es quien a ti y a mí, en lo personal, en lo íntimo, nos instruye, nos capacita, nos deja ver nuestro corazón para saber en qué cosas debemos obedecerle. Solo los hijos de Dios pueden vivir una vida de santificación, porque solo Jesucristo puede santificarnos. Él es quien nos santificó, nos apartó para Él, y esto es por su Espíritu y por su santa palabra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, esto fue la voluntad nada más y única de Dios, del Espíritu Santo, de Dios Padre. Juan 3, 5 y 6 nos dice, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua, la palabra de Dios, y del Espíritu, el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que no pudimos haber nacido de nuevo, es decir, haber sido justificados por Dios, y ahora seguir viviendo nuestra vida apartada de Dios, apartado del Espíritu, para vivir nuestras propias vidas como mejor nos parece o creamos que es lo mejor. No es así. Hemos sido apartados por Dios, y entonces es que tú y yo, a través de nuestro diario devocional bíblico y personal, es que el Señor nos revela, nos enseña, nos instruye, nos corrige, nos capacita y nos deja saber cuál es su propósito en nuestras vidas. Porque se ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Por lo tanto, a partir de ese nuevo nacer, necesitamos ser corregidos, necesitamos ser reconstruida nuestra mente, renovada nuestro entendimiento, para que aprendamos a obedecerle, a caminar de acuerdo y alineados a su voluntad, a su palabra. Es decir, Él nos ha apartado, somos apartados por Él y para Él. Nacimos de nuevo, y a partir de ese momento, en una vida de santificación, es donde tenemos que iniciar una vida devocional. En cada día, un tiempo devocional bíblico, personal y diario. Fuimos nacidos por el Espíritu, y ahora tú y yo necesitamos ser transformados, renovados por el mismo Espíritu que nos ha salvado. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, una vida devocional es la renovación, es donde somos renovados cada vez que tú te expones a la Escritura, a través de tus tiempos de lectura, a través de tus estudios personales bíblicos y a través, obviamente, de tus tiempos devocionales bíblicos personales diarios, es que tú y yo somos transformados, renovados nuestra mente, para que tú compruebes cuál buena es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero si tú sigues viviendo apartado, pero de la voluntad, del conocimiento de Dios, si tú no tienes tus tiempos devocionales, ¿cómo puedes comprobar? ¿Cómo puedes vivir? ¿Cómo puedes conocer cuál es la voluntad de Dios bíblica?
¿Cuál es la voluntad de Dios permisiva? ¿Por qué las pruebas? ¿Por qué tu vida? ¿Por qué las consecuencias de lo que estás viviendo? En ese entendimiento que el Espíritu da a través de su palabra, es que Él te consuela, te conforta, te corrige, te instruye, te capacita, te da el conocimiento, el entendimiento del porqué de nuestros días. Y entonces Él te sostiene, te provee, te lleva en cada día a hacer su soberana, perfecta y justa voluntad. Nadie ha sido habilitado a iniciar su vida cristiana por sí mismo, ni se puede ser cristiano en sus propias fuerzas, en sus propias tradiciones, creencias, ideas, religiones, planteamientos. Nadie puede haber iniciado una vida en Cristo y seguir viviendo en sus propias expensas, en su propia manera de pensar o de ser. Es decir, ningún hijo de Dios puede vivir apartado de la obra del Espíritu Santo, de su enseñanza, de su instrucción, de su dirección y de la palabra de Dios. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil toda para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin, con el propósito, con la meta de que el hombre de Dios, el redimido por Jesucristo, el cristiano, sea perfecto, sea maduro, sea infalible, sea entero, sea completo. ¿Qué dice después de la coma? Enteramente, completamente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en cada tiempo devocional? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Toda la palabra que Él mismo inspiró a ti y a mí nos es útil. ¿Escuchaste? ¿Leíste para qué? Para redarguirnos, corregirnos e instruirnos, pero para que tú y yo seamos maduros, completos, enteramente preparados, capacitados, instruidos para su voluntad, para toda buena obra. Entonces, tú no puedes seguir viviendo una vida apartada de Dios. Tú no puedes seguir viviendo una vida apartada de tus tiempos devocionales bíblicos, personales y diarios. Por esto es que es tan importante para toda hija e hijo de Dios no solo el leer la Biblia, pero también en el meditar y reflexionar en el corazón con la guía y enseñanza del Espíritu Santo y ser habilitado para obedecer conscientemente, entendidamente todo lo que está escrito en la Biblia, todo lo que sucede durante tus tiempos devocionales. El Evangelio que se te ha presentado a ti y a mí cuando inició nuestra vida de santificación, nuestra vida devocional, es y fue por el Espíritu Santo. Así que Él mismo es el que te aparta. Así que una vida devocional es una vida apartada del dominio del pecado y de la muerte eterna. El Señor nos ha salvado. El único Dios que salva es Jesucristo y por su Espíritu. Y Él ahora nos ha apartado, nos aparta para Él. Por esto mismo necesitamos primeramente buscar el reino de Dios para que tú y yo seamos gobernados y dirigidos, enseñados. Y por eso es que debemos de dar inicio en cada día con nuestro tiempo devocional bíblico. Cada mañana, antes de cualquier actividad, antes de cualquier decisión, antes de ser expuestos y enfocar nuestra mente y atención en los compromisos que tengamos laborales, familiares, de estudiante, de cualquier manera, tú y yo necesitamos venir primeramente a nuestro Señor Jesucristo para escucharle hablar y entonces recibir su instrucción diaria, es decir, de ese día, para conocer su voluntad y salir a obedecerla y tomar las decisiones prudentes, alineadas a la perfecta voluntad de Dios, a través de cada tiempo devocional bíblico personal diario. Y esto es vivir una vida de santificación, una vida en el Espíritu Santo, una vida devocional. Pablo, a través de la palabra de Dios, nos hace a ti y a mí una pregunta clave que a partir de esta pregunta, tu vida y la mía no podrá ser igual. Esto solo quiero saber de vosotros.
¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe el Evangelio de Jesucristo? ¿Tan necios sois? ¿Vamos a seguir viviendo igual? Habiendo comenzado nuestra vida cristiana por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar? ¿Vas a seguir viviendo tu vida por la carne, por tus propias tradiciones, costumbres, religión? ¿Vamos a seguir viviendo igual? ¿Vamos a seguir viviendo apartados de una vida devocional? ¿Vas a seguir creyendo que tú puedes seguir viviendo tu vida cristiana apartado de Dios, del Espíritu Santo? ¿Sin tus tiempos devocionales bíblicos personales diarios? ¿Sin una vida devocional en tus propias fuerzas, con tu propia moral, con tus propias tradiciones, maneras de pensar, en tu propia religión, con tus propios conceptos, por ti mismo? Y la respuesta obvia y rotunda es no. No puedes, nadie puede. Así que te invito a que inicies hoy una vida devocional. Nos vemos en el próximo video.